historias, somos luz, buscando siempre un porqué, una luz. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a seguir con este curso que estamos hablando sobre el perdón, ya en la etapa tercera que hemos estado viendo la primera, la segunda de este libro, ¿no? De cómo perdonar. Y bueno, hay una tercera etapa que la veríamos ahora, que es compartir la herida con alguien. Bueno, pues vamos a continuar con este proceso de sanación que podemos ir haciendo poco a poco y que a veces durará tiempo, porque es verdad que necesitamos vivir desde esa experiencia de poder perdonar nosotros a los demás y de una manera, pues, digamos, pedagógica, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Nosotros hemos hablado un poco en la primera etapa y en la segunda, el tema de nuestro interior, de no hacer venganza, de no engrandecer la herida en nuestro interior, pero ahora hace falta manifestar hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? Y hacia ese exterior, pues que en el sentido de que yo me puedo aislar, ya lo veíamos en la etapa anterior, que yo me puedo aislar, me puedo venir abajo, puedo pensar que yo, pobrecillo de mí, yo decía hablar un poco, casarme con el victimismo mío, ¿no? Y una de las reacciones defensivas es, pues yo no lo comento con nadie, yo me hago una bola, yo no quiero saber nada de nadie porque a mí me han hecho daño. Y entonces, como me han hecho daño, pues yo eso, me cierro a mí mismo, ¿no? Entonces, esta opción pues va creando como una herida que se cierra sobre sí mismo, ¿no? Y se convierte en un mártir sin ser mártir, más bien en una víctima, más que un martirio, ¿no? Porque el martirio te lo hacen, ¿no? Pero el victimismo lo hacemos nosotros. Muchas veces había por ahí alguien que me enseñó, ¿no? Que las ostras se hacen, ¿no? Las perlas se hacen porque se cierran en una ostra y con una miquitilla de arena que entra, pues ellos van haciendo su trabajo, su trabajo, su trabajo y se cierran dentro y al final sale una perla así de grande. Pues eso nos puede pasar a nosotros nos puede pasar que una pequeña piedrecilla o gran piedrecilla que nos ha metido dentro, nos aislemos y al final vayamos haciendo una cosa cada vez más grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es importante abrirse hacia afuera, ¿no? Compartir ese sufrimiento con alguien que sabe escuchar, sin moralizar, sin agobiar, incluso sin intentar aliviar el dolor. O sea, hay un dolor ahí, tú puedes llorar con el otro, pero por mucho que quieras, a lo mejor no te van a aliviar el dolor, pero que de eso no se trata. Lo que se trata es hacer un camino. Lo digo porque muchas veces dice uno, pero sí que por más que lo cuente no me alivia el dolor. Es que eso ya es otro punto, es estar contándolo por todos lados para ver si te alivia el dolor. Y no es eso, no es para aliviarse el dolor, sino que es sobre todo para iniciar un proceso de sanación interior, que a veces alivia más y a veces alivia menos. En ese sentido, eh, ese crecimiento terapéutico irá avanzando en la medida que uno se abra al exterior, ¿no? Y bueno, pues aquí lo divide en tres partes, ¿no? En tres situaciones, ¿no? La primera es por qué hay que compartir el interior herido, ¿no? Que eso es lo que he empezado yo a comenzar ya, en el que lo primero, bueno, ya empezó a hablar del victimismo, de no sanar la herida, pero también es verdad que uno de los aspectos más insoportables de la herida es pensarse que uno está solo, que está totalmente solo, o que es la única persona del mundo que está sufriendo eso. Entonces, eso es muy insoportable, ¿no? Vivir las cosas en soledad o pensar que uno es solo, entonces eso es una cosa que lo pasa mal, ¿no? Entonces, lo pasa uno muy mal, ¿no? Entonces, cuando uno habla con otras personas, ya no está solo, ¿no? Ya al compartir tu secreto, no solo estás compartiendo tu secreto,
sino que estás compartiendo el peso de tu sufrimiento. Vuelvo a repetir que el exceso de esto es compartirlo con todo el mundo esperando que todo el mundo dé soluciones, pero no se trata de eso, de que den soluciones, sino de compartir el peso de la herida. Es verdad que ¿qué es lo que sucede? Pues que nos hace revivir esa herida con más calma y viene bien porque se ven las cosas también como más objetivas. Cuando alguien te dice a lo mejor una palabra o te dice algo muy concreto y dices, anda, es verdad, eso tiene razón, ¿no? Entonces, es verdad que cuando uno habla algo, el pasado se activa de nuevo, se reaviva un poco el drama, pero al reavivarlo más sereno, con mayor seguridad, aparece un cambio de perspectiva en la ofensa, en la vida. Y ya es menos amenazadora el haberlo dicho, el haberlo contado, dice, hombre, parece que, pero no es tanto, o sea, o por lo menos se objetiviza, se concreta un poco el sufrimiento, ¿no? Por tanto, es más fácil encontrar soluciones a los problemas que vienen, porque no sé si, bueno, habrá pasado muchas veces, ¿no? Que los problemas ajenos es más fácil resolverlos que los propios. Cuando uno está dentro del problema es mucho más difícil. Por eso es fundamental que yo lo explique, lo desarrolle a otra persona para que otra persona más objetivamente pueda encontrar soluciones. Y yo mismo, al hablarlo, yo mismo caigo en la cuenta de cosas, ¿no? Por eso es una manera de tomar distancia respecto a las dificultades y a los sufrimientos que se han generado. De hecho, hay veces que uno dice, oye, pues sí, es verdad que el haberlo hablado me está creando, o sea, al revés, el haberlo hablado a mí lo que me está haciendo ver es que lo tengo más asumido, lo tengo puedo empezar a afrontar esa situación, ¿no?, que estoy viviendo. En ese sentido, la última ventaja que hay también es que es una aceptación incondicional de las situaciones que han pasado, ¿no? O sea, tratarte también con tranquilidad, o sea, una indulgencia hacia ti mismo y hacia lo que ha sucedido, hacia tu mismo sufrimiento, porque hay veces que dice uno, señor, estoy sufriendo esto, a lo mejor es que no debo sufrirlo, a lo mejor es que tengo que actuar de otra manera, ¿no? Y a veces se dice, soy cristiano y estoy viviendo esto así, no sé cuánto. No, no es eso, no es eso. Es tengo derecho a ese sufrimiento. Lo tengo el derecho, además que tengo el deber de sufrirlo así, ¿no? Tratarte con indulgencia proporciona también una paz y una calma interior pues muy profunda, ¿no? O sea, esa es la última cosa que provoca el poderlo hablar con los demás, ¿eh? Es tratar con cariño también mi persona, decir, oye, pues que ya está, que es verdad que tengo derecho. Cuando alguna persona a mí me ha dicho, madre mía, pues yo en tu situación estaría peor, o hay que ver que lo estás afrontando, tú dices, oye, pues oye, es verdad que tengo derecho a esto, ¿no? Acto siguiente, el autor pasa a un primer punto, que es compartir la herida con el ofensor, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado en el sentido de que a lo mejor hay ofensores que más daño te van a hacer si lo compartes con él, pero hay cosas que son como más del diario o situaciones que a lo mejor son cosas que a ti te han hecho daño y que a veces es bueno compartirlo con el otro porque se curan y se sanan muchísimas heridas, ¿no? Él comenta aquí que es muy importante que el ofensor reconozca su falta, que exprese su pesar y que decida no reincidir, ¿no? Por eso cuando yo busco al ofensor para decir, oye, mira, me ha pasado esto contigo, eso sana, porque a veces son cosas que el otro tiene que explicarse, a lo mejor que el otro pida perdón hace sanar el corazón y quizá también hay cosas que es que yo me he inventado o en mi cabeza me he calentado. Por ejemplo, hay alguien que dice algo en un grupo y te mira a ti por casualidad y uno piensa, eso lo ha dicho por mí. ¿Y por qué lo piensas? Pues primero, porque él lo ha dicho en general y te ha mirado a ti. Y segundo,
porque a lo mejor tú tienes un problema en ese concreto, pues, ¿qué te digo yo? Que llevas mucho tiempo sin echarte una novia y justo cuando hablas de los afectos de las novias te ha mirado a ti y entonces dices, Dios mío, pues eso lo ha dicho por mí. Pues a lo mejor hablar con el ofensor te acabas diciendo, no, pero yo lo he dicho en general, te he mirado a ti como ha mirado. Entonces se quitan muchas paranoias interiores. Pero vamos a suponer que lo ha dicho y te ha mirado a ti como con sorna. Pues a lo mejor es bueno decírselo, oye, mira, esto me ha hecho daño, porque, hombre, no, pues ya está. Y si te dice, bueno, es verdad, perdona, lo mira, pues como tú alguna vez has hablado de que no te echas novia, pues, oye, pues a lo mejor ese perdón es el que sana. Por eso decimos que es importante comunicarlo y decirlo al ofensor, ¿no? Buscar la causa de por qué se han abierto malas heridas o antiguas heridas, ¿no? ¿Por qué tú has reaccionado de esa manera o por qué el otro ha reaccionado de esa manera, ¿no? Hablar con el otro ayuda mucho, con el ofensor, ayuda mucho porque concreta mucho y objetiva mucho las cosas que son subjetivas, ¿no? Cosas que pueden, yo he pensado, el otro ha pensado, ya se genera una tensión, el otro no sabe por qué o tú no sabes por qué. El hablar las cosas es fundamental. ¿Qué pasa? Que si encuentra una disculpa, claro, eso sana muchísimas cosas. Que no encuentras disculpas, por lo menos tú lo has soltado y lo has dicho, que eso también es importante. En ese sentido, es también bueno no, no llegar al otro y llegar al otro con maldad o con inquina, ¿no? Sino haberlo preparado tú, el haberlo asumido tú, el decir, oye, pues le voy a decir esto y esto, o a lo mejor pienso esto, pero no lo voy a sacar ahora, o decirlo con cariño también las cosas, no ir a la defensiva, ¿no? Porque cuando uno va a la defensiva es más difícil arreglar la situación, ¿no? Y así podemos llegar a aclarar las situaciones que suceden de una manera mucho más en confianza y mucho más en paz y mucho más con tranquilidad, ¿no? Otra cosa es que el otro esté cerrado. Si el otro está cerrado, por lo menos yo ya he dicho lo que pensaba y punto, ¿no? La tercera parte que habla aquí el autor, ¿no? Cuando es imposible compartirla con el ofensor. Está claro que con todos los ofensores no se puede hablar, porque a veces, pues, como hemos dicho al principio, han de tener un propósito de enmienda o por lo menos tú que veas una actitud, pero cuando ves que tiene una actitud cerrada o que incluso te pueden volver a hacer daño, entonces es mejor no hablar con el ofensor. Y para eso es importante hablar con alguien que no sea el ofensor, con alguien, con una persona, con un amigo, con un especialista, con un orientador, que te pueda ayudar también a ti y a mí a poder salir de eso poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. En ese sentido, hace falta vivir las cosas en silencio, ¿no? O sea, hablarlas con las personas, pero luego es una cuestión que yo tengo que resolver dentro de mí. Esa palabra es importante, ¿no? Resolver dentro de mí, como una ecuación. Vamos a ver, ha pasado esto, con esta persona no voy a poder hablar nunca en la vida, digo, de este tema, o a lo mejor más adelante abro la posibilidad de poderlo abrir más adelante, pero ahora mismo no puedo. Entonces, es una cuestión que yo tengo que resolver dentro de mí. ¿Por qué? Porque cuando la otra persona se niega a hablar o a reconocer la falta, o tú ves que no va a haber una reconciliación, hace falta que yo, dentro de mí, mis emociones, mis cosas, ¿no? Mis sufrimientos interiores puedan ser desarrollados hacia el bien. O sea, primero objetivarlo, decir, mira, esto ha pasado así, yo esto no lo voy a negar, ha pasado así, pero mi tarea es aprender al perdón y al perdón ¿en qué sentido? Pues a decir, esto queda allí y queda allí y no le voy a dar más pábulo ni menos de la cuenta, pero yo lo tendré que ir resolviendo dentro de mí, que es lo que vamos a ir haciendo en las distintas etapas
que suceden a esta tercera, ¿no? Frente a un ofensor impenitente, obstinado, el único recurso es por recomendarle a Dios. O sea, yo no puedo, yo no puedo hacer nada, pero yo puedo decir, bueno, pues él sabrá, yo no quiero saber a lo mejor nada de esa persona, porque una cosa es poder querer a la gente y otra cosa es tener relación con la gente constante, porque a lo mejor hay personas que tú puedes pedirle al Señor que te conceda perdonarla, pero que no quiere decir que haya que tener un contacto constante, ¿no? Sino que hace falta el sentir ese saber que está ahí y que tu tarea no es destrozarlo, sino que tu tarea está ahí y a mí no me afecta, ¿no? Y ese afectarme, que toca el afecto, es una situación que yo tengo que ir pues consiguiendo poco a poco, que es lo que vamos a ver en la siguiente etapa. Hay situaciones en las que incluso el ofensor es una situación tan concreta y tan etérea o tan no personalista que al final no hay un sujeto en el otro lado. Por ejemplo, hay una empresa que te despide por una cosa. Pues una empresa en general que hay unos consejos de gobierno que te despide por una situación o un director general que a ti no te conoce o una situación, pues eso no hay que decir, bueno, es que tengo que perdonar a esta empresa. No, es que esta empresa me ha dicho que me vaya porque a lo mejor no está a gusto conmigo o porque no cumplo las expectativas. Pues ya está. O a lo mejor hay una enfermedad. ¿A quién perdonas cuando hay una enfermedad? No puede ser a Dios, pero esa es otra tarea, ¿no? Por eso hay situaciones donde el sujeto ofensor como que no existe o no está como una cosa personal o una persona o no es, sino que es un ente que está ahí, ¿no? Pues en ese sentido también hemos de saber que las situaciones se dan y que nadie tiene la culpa, que no hay una culpa como tal de una situación, sino que hay una situación generada por algo, ¿no? Pero en el sentido en el que se tiene culpa, en ese sentido hace falta entrar en otra dimensión que es la de poner en manos de Dios lo que es de Dios. O sea, yo distinto es, bueno, pues ya Dios le juzgará y le dirá y desearle el mal. Y otra cosa es decir, Señor, pues juzga tú a aquel que yo no puedo ni debo juzgar y aquel con el que no me puedo ni siquiera encontrar. Pues ya está, ponerlo en manos de Dios y en manos de la justicia divina, no en la nuestra, ¿no? En ese sentido, quiero terminar con algún texto del Evangelio, ¿no? Hay varios textos del Evangelio en el que dice el Señor, si te has puesto a mal con un hermano, primero ve a hablar con ese hermano, no sea que cuando llegues tú al juez digas, pero si que yo ni siquiera estás querido poner a hablar con el hermano, ¿no? Pues eso no, si vas de camino, durante el camino, antes de que llegues al final, ponte a hablar con él, intenta remediarlo, el poner medios, ¿no? Hay otro texto del Evangelio que a mí me encanta, que es un protocolo, pocos protocolos hace el Señor, ¿no? Y este sí lo hace, dice, si tiene algo contra un hermano, primero díselo a él. Y una vez que se lo ha dicho a él, si no, pues con un par de testigos se lo comenta y si no, díselo a la comunidad. ¿Veis? O sea, que es que hay un protocolo. No hace falta estar hablando mal de una persona cuando a esa persona no le has dicho nada, ¿no? No le has dicho absolutamente nada. Por eso es bueno, yo creo que es sano, ¿no? Comentarle a la persona que te ha ofendido esa situación para poder ayudarte a ti a vencer esa separación que hay. Que luego no se vence, pues ya está, no pasa nada, pero por lo menos se ha intentado, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo de hoy. Lo que habíamos dicho, la tercera etapa, ¿no? Que es compartir la herida con alguien, yo lo recomiendo siempre, ¿no? Porque
vivir solos. La soledad es muy mala, ¿sabéis? La soledad llega a caminos porque uno llega a caminos que no son razonables, ¿no? Porque la razonabilidad, lo razonable, la razón, te puede ir llevando a silogismos que no son, porque cuando uno está en soledad, te puede ir llevando a situaciones, por ejemplo, la gente que recurre al suicidio o la gente que recurre a la violencia y a la venganza total, pues claro, son silogismos que si tú los ves, uno lleva a otro, pero a lo mejor no son los correctos, no son los que sanan, no son los verdaderos, no son los que aquellos que te van a curar la herida, sino que son aquellos que te van a romper la vida o van a estar con las heridas dentro. Por eso es tan importante hablarlo con los demás. Pero ojo, hay un peligro ahí, que ese hablarlo con los demás no sea hablarlo con aquel que te va a dar la coba o te va a calentar la cabeza en relación a lo que tú ya tienes. Si yo tengo un mal dentro, lo comento con el otro y el otro me dice, ah, pues sí, pues es verdad, pues tienes razón, me da la razón, pero no, al final nosotros somos malos consejeros. Por eso buscar a alguien que realmente, objetivamente, pueda entrar en ese tema, ¿no? Hay alguna vez que me ha consultado alguna persona diciendo, mire, vengo yo a usted a hablar con usted porque no es de mi familia y si yo lo comento con mi familia ya estamos todos enfocados contra fulanito porque ya llevamos con el tema, pero desde un punto de vista objetivo se puede hacer. Pues nada, este era un poco el tema de hoy. Espero que estas cosas os estén ayudando y nos estén ayudando también, nos ayuden para poder vivir esta experiencia y esta terapia, entre comillas, esta pedagogía, ¿vale? Pues nada, que el Señor os bendiga.